Voy a hablar de varios, o definir algunos conceptos, también la etimología y de tres intelectuales bueno, dos de ellos en Dinamarca, uno en Suecia, muy conocidos en Europa, pero desconocidos totalmente en nuestro país. Las humanidades son un campo de estudio multidisciplinario que explora la experiencia humana a través de disciplinas como la filosofía, la historia, la literatura, el arte, la música, la lingüística y la religión, enfocándose en la cultura, el pensamiento, la moral y la expresión humana para entender quiénes somos y cómo interactuamos, desarrollando un pensamiento crítico, empatía y perspectiva. A diferencia de las ciencias sociales, buscan interpretar y comprender, no solo medir científicamente la sociedad. Las humanidades lo que se encargan es en realidad de hacerse preguntas y cómo la sociedad se mueve y cómo actúa, primero individualmente y luego colectivamente. El término humanidades viene del latín humanitas, naturaleza humana o cualidad de humano, refiriéndose a la humanidad misma y sus creaciones intelectuales, incluyendo la filosofía, la historia, la literatura, el arte y la lengua, estableciendo un estudio del ser humano proposición a lo divino. En el Renacimiento se popularizó la expresión Studia Humanitatis. Era un curso de estudios clásicos que incluía gramática, poesía, retórica, historia, filosofía, buscando formar personas cultas, porque las humanidades lo que buscaban eran personas cultas con el objetivo de formar, eh, bueno, varias preguntas, aunque sea, bueno, formar a personas intelectuales, formular preguntas, cuestiones para realizar eh, más preguntas y a la vez más respuestas con el objetivo de entender qué es el ser humano, que es una especie, y lo comento yo sin historiador, de las más complejas que existen desde su nacimiento. La palabra matemáticas viene del griego antiguo matema, lo que se aprende, estudio, conocimiento. Deriva del verbo griego matano, que es aprender o pensar, y se adoptó a través del latín matemática, refiriéndose originalmente a cualquier disciplina de estudiantes de especializarse en las ciencias exactas. Igualmente era un estudio y luego ya se especializó ya en las matemáticas porque son las ciencias exactas de los números. Un polemista es una persona, a menudo un escritor o comunicador, que sostiene o se dedica a las polémicas, es decir, a las discusiones argumentadas y controvertidas sobre un tema, mostrando una actitud contenciosa o debatidora y que disfruta de este tipo de enfrentamientos dialécticos. Su término etimológico viene del griego polimites, que es combatiente, aquella persona que combate con argumentos con el objetivo de polemizar, polemizar y polemizar y llevar a cabo la contraria a lo mejor a alguien que está pues eso, en un debate. Las ciencias sociales buscan estudiar la sociedad de manera más científica, usando métodos y modelos. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano en todas sus facetas, su origen, evolución, estructura, pues a través de los sonidos, las palabras, oraciones y uso en la sociedad, analizando cómo funciona, cómo lo adquirimos y por qué cambia, con ramas que van desde la fonética, que serían los sonidos, hasta la sociolingüística, el lenguaje social, y la lingüística computacional, que es el futuro, que es la inteligencia artificial. Porque la lingüística, al final el objetivo es en realidad en comprender el lenguaje del ser humano, de dónde viene, la evolución, cómo ha ido evolucionando, la estructura, que es todo aquello que se lleva a cabo, bueno, pues en lo que transmite cada persona y cómo vamos adquiriéndolo y cómo se va formulando y cómo se van realizando una serie de cuestiones y por qué hablamos así o de esa manera y por de dónde vienen nuestras letras o nuestros conceptos actuales. Pues todo ello sería pues en el ámbito al final de comprender qué es la lengua. Willem Moberg fue escritor, historiador, autor, polemista y periodista sueco, conocido por su saga de cuatro novelas. Una de ellas es Los Emigrantes de 1949, en inglés es The Emigrant, y fue una de las figuras más destacadas en el ámbito de las ciencias sociales como del mundo del periodismo, aparte de ser una persona polemista que le gustaba realizar polémicas a través de argumentación. Willem Harmesoy fue pintor danés, trabajó sobre todo en su ciudad natal, realizando relatos, paisajes, especialmente una serie de interiores, a lo que especialmente se dedicó porque realizó muchas obras de interiores bueno, fue conocido por su manejo de la luz con la obra Interior String Gate 30 de 1901 cuando se publicó y además fue un especialista en realizar obras de interiores, de relatos, paisajes y un hombre o un intelectual, un artista que realizó un buen manejo de la luz.
Willem Pedersen fue pintor, dibujante y oficial naval danés, conocido por ser el primer artista en ilustrar los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, el escritor y poeta sueco de los más importantes del romanticismo en Dinamarca. Y además, ambos pues, bueno, tuvieron al final una relación de amistad porque el realizarlo o hacer ilustraciones de los cuentos de hadas del propio Hans Christian Andersen, es, bueno, pues al final esa relación que tuvieron siendo pues amigos. Y eso que muchos de ellos, la gran mayoría entre ellos se conocían, que bueno, habían tenido influencias de la cultura anglosajona como la del resto de Europa. Muchos de los artistas europeos, en menor medida España, porque España iba en otro camino. Un polímata es una persona que tiene amplios conocimientos en múltiples y diversas áreas del saber, como ciencias, artes o humanidades, y es capaz de conectar estos campos para crear nuevas ideas o resolver problemas, siendo Leonardo da Vinci la figura principal de este tipo de significado, porque él es el perfil del hombre universal o renacentista. No se trata de solo de saber mucho, sino de la capacidad de integrar y aplicar conocimientos de diferentes disciplinas. Una habilidad valiosa en el mundo actual de la especialización extrema, porque un polímata es aquel intelectual que sabe de muchas cosas, pero no tiene que saber de todas las materias, tiene que saber hilarlas, unirlas, con el objetivo de llevar a cabo una explicación concisa, directa y que sea lo más sencilla para comprender la actualidad. Hace 500 años era un pelín más complejo. Pero, por ejemplo, ahí está Leonardo da Vinci, podemos hablar de Albert Einstein, de Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, de Goethe, de Miguel Ángel. También se podría nombrar a Aristóteles, aunque bueno, Aristóteles sería un sabio, pero bueno, también Aristóteles fue polímata, porque sabía de todo, realizó ciencia, todo, realizó muchas cosas, porque aparte de ser filósofo, Aristóteles también fue científico. Y la palabra polímata viene del griego antiguo, polimates, el que sabe muchas cosas, y forma de polis, que es mucho, y de la raíz mantano, aprender o conocer, que deriva al final ese mantano de matemáticas, como he explicado en su etimología, se usa para describir a una persona con amplios conocimientos de diversas materias científicas y humanísticas, que sería el hombre del Renacimiento. Un arquetipo es un modelo original y primario del cual se derivan otros objetos, ideas o personajes, representando patrones universales y simbólicos que residen en el inconsciente colectivo, popularizado por el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung y se manifiesta en mitos, sueños y cultura, sirviendo como una estructura base para la experiencia ya humana, sea a través del héroe, la madre o el sabio, porque un arquetipo al final es aquella persona que es un modelo, un arquetipo en realidad es un modelo original y primario del cual se derivan otros objetos, ideas o personajes representando patrones universales simbólicos que residen en el inconsciente colectivo, que lo popularizó el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung y se manifiesta pues, en los mitos, en los sueños, en la cultura, sirviendo como una estructura base para la experiencia humana, como el héroe, la madre o el sabio. La palabra arquetipo viene del griego antiguo arquetipos, formada por el arge, principio, origen o fuente, como hablaban ya los filósofos presocráticos, y tipos, modelo, forma, impresión o molde. Por lo tanto, etimológicamente, el término arquetipos significaría pues, el modelo original o forma primera de la que derivan todas las demás. Algo que viene desde el comienzo y a partir de ahí se van originando el resto. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con conceptos y tres intelectuales, dos de ellos en Dinamarca y uno de ellos en Suecia. Comento ya, bueno, que lo he repetido, soy historiador, pues si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.